la agenda política. Y la agenda política a las 9:03 está de la mano de Fernando Ávila, nuestros ojos en este rubro. Fernando, y bueno, pues no hay que perder de vista lo que ocurrió esta misma semana. El comité de evaluación de los consejeros en la Cámara de Diputados ya está, pues tengo entendido, conformado. Hay muchos personajes que son, ciertamente afines al gobierno en turno. Veremos qué es lo que sucede con esta conformación, con los nombres, los personajes y la dinámica que va a ocurrir, que debe de imperar la política, ojalá, para que existan acuerdos y tengamos ya a 3 consejeros y al consejero presidente que renovarán pues sus sillas en las próximas semanas. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Querido Jaime, muy buenos días, siempre con enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. En efecto, pues mira, finalmente ya se llegó el plazo, sabíamos que esto no podía extenderse más, la realidad es que prácticamente en la línea, la Cámara de Diputados finalmente, como bien lo señalas, la semana pasada terminó por aprobar ya esta nueva convocatoria para la integración de los 4 nuevos consejeros electorales, entre los cuales habrá de estar también el presidente del propio instituto. Y bueno, ciertamente la semana anterior, el pasado jueves, comenzó formalmente ya, a partir de la publicación misma de la convocatoria, comenzó ya la inscripción justamente para los aspirantes que buscan precisamente este espacio dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y simplemente para darnos una idea, en los 2 días que lleva de abierto el sistema, porque esto se puede hacer en línea, la Cámara de Diputados ya reportó, bueno, el Comité Técnico de Evaluación ya reportó cerca de 200 aspirantes hasta el cierre de anoche, de manera tal que todavía habrá que esperar seguramente poco más, probablemente si seguimos en esta inercia, alrededor de 1,000 aspirantes a estos cuatro posiciones que tienen como plazo límite el próximo jueves. De esta manera, el Comité Técnico de Evaluación estará ya en condiciones de definir quiénes cumplen con los requisitos, primero documentales, por supuesto, que cubran con todos los requisitos que se les está estableciendo en la convocatoria, para a partir de ahí, durante prácticamente marzo, Jaime, amigos del auditorio, se tendrá toda una actividad muy intensa, porque de quienes cumplan primero con los requisitos documentales, sabrá que pasarán a la siguiente fase, que es propiamente ya el examen o la evaluación. Posteriormente allí se realizará otro filtro en donde se llevará a cabo una circunstancia que se llama prueba de idoneidad, y a partir de ahí las entrevistas con el propio Comité Técnico de Evaluación, una vez de quienes resulten de estas entrevistas los mejores perfiles, ya el Comité Técnico entregará a la Junta de Coordinación Política lo que son estas 4 quintetas, de las cuales una de ellas, recordemos, estará propuesta para que sea de ahí electo el presidente del Instituto Nacional Electoral. Quizá, Jaime, amigos del auditorio, un dato interesante o relevante es que se ha establecido que de estas 4 quintetas, 2 van a ser integradas exclusivamente por hombres, una exclusivamente por mujeres, y la 4ª quinteta será mixta, con dos personas del mismo género, de otras 3 de distinto género, de la cual esta última quinteta mixta será justamente de la que se elija al presidente o presidenta del Instituto Nacional Electoral. Así que teóricamente, bueno, pues ya todo va caminando, va encauzado justamente para lograr esta integración del Instituto Nacional Electoral. Y no olvidemos, como bien lo señalas, esto será un ejercicio muy interesante de práctica política, porque recordemos que finalmente la designación o la votación que se tiene que dar para la conformación de estos, o la aprobación de estos 4 perfiles que integrarán el Instituto Nacional Electoral, tiene que ser por mayoría absoluta. Esto es 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que sabemos ninguna fuerza política en este momento cumple o tiene esta posibilidad, de manera tal que si se quiere que sea por una elección dentro de la propia Cámara, necesariamente tendrán que privar los acuerdos. Ya lo señalabas, hay algunas dudas, interpretaciones respecto a la integración de este Comité Técnico de Evaluación, si hay mayoría formalmente de un lado o el otro. No, me parece que no hay que predisponerse o prejuzgar, habrá que ver el trabajo que realiza justamente este Comité Técnico, habrá que revisar de alguna manera cómo se va dando a cabo este procedimiento de selección de los mejores perfiles y cómo van integrando las quintetas, que finalmente es un trabajo realmente muy técnico, y por lo menos la manera en la que se ha presentado ante la opinión pública nos deja aspirar, y permíteme ser en este sentido quizá positivo o muy ver las cosas de una manera mucho más
positivas, insisto, en el sentido de que aparentemente será muy transparente precisamente toda esta evaluación técnica que esté llevando a cabo el comité y que de alguna manera nos permita como ciudadanos estar muy atentos y muy claros de cómo se va dando cada una de estas fases, cómo se van dando los pasos y sobre todo que quienes van resultando seleccionados para ir avanzando en las siguientes fases verdaderamente cumplen primero con los criterios documentales, posteriormente con los criterios académicos, los criterios por supuesto ya de idoneidad que se está señalando en la propia convocatoria y finalmente cuál es esta integración formal de las quintetas que habrá de presentar el propio comité técnico a la Junta de Coordinación Política y de ahí por supuesto la selección. Recordemos Pues igualmente, sí, Jaime, que en caso de que no se logren los acuerdos políticos, se pues insacula, nos iremos ¿no? a la famosa tómbola o insaculación para ver quiénes son los nuevos consejeros. ¿Se insaculan en la Suprema Corte de Justicia o cómo es ese proceso? Inicialmente en la Cámara de Diputados. Okay. Se va a someter a votación, es decir, la Junta de Coordinación Política tiene que presentar al Pleno de la Cámara de Diputados precisamente lo que es estas 4 quintetas. La votación está prevista para el 30 de marzo. En caso de que no sea posible seleccionar a ninguno de los candidatos, se convoca una sesión el 31 para la insaculación. Pero acá la posibilidad es que no se pueda instalar esta sesión, es decir, que no se lograra el quórum necesario para lograr la insaculación en la Cámara de Diputados, y en caso de que eso sucediera, que no se pueda llevar a cabo la insaculación en la Cámara de Diputados, entonces sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría de realizar la insaculación el 3 de abril, que es la fecha límite. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y esperemos impere la política, los acuerdos y se llegue a un buen puerto con esto, que lo que menos necesita este país son incertidumbres en su próximo proceso electoral, el más importante por número, ¿verdad, Fernando? Que se estará organizando en toda la historia desde que el INE es INE y desde que la democracia la conocemos como tal, ¿no? El proceso del 2024. Definitivamente, el proceso electoral más grande, y esto Jaime, qué bueno que lo sea de esta forma, porque es muy importante dimensionar la tarea que se viene para el próximo año, porque el hecho de que se hable precisamente del proceso electoral más grande en la historia de este país es justamente uno, porque todo el país estará inmerso en procesos electorales, no solo, como ya estamos acostumbrados, evidentemente, en una elección federal, en donde se elija al presidente de la República, a los senadores y diputados, en donde, insisto, sí, por supuesto, todo el país acude a las urnas, pero particularmente por la elección local que se debe de llevar a cabo, en donde se eligen no solamente los gobiernos de 9 estados, sino además prácticamente la totalidad, 30 congresos locales, prácticamente igualmente la totalidad de ayuntamientos en 30 entidades igual, de manera tal que prácticamente, insisto, 32 entidades de este país estarán en procesos no solamente federales, sino también locales, y por los cargos que estarán en disputa justamente en esa contienda electoral. Sí. Precisamente por eso nos referimos a la contienda o a la elección más grande en la historia de este país. Es una trabajo inmenso, enorme, y bueno, pues sí habrá que estar muy atentos a lo que venga y sobre todo cuáles van a ser las reglas del juego, y estos consejeros electorales que serán electos o designados a más tardar el 3 de abril, necesariamente estarán ya involucrados en todas estas actividades. Abrazo, Fer, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, un abrazote, buen domingo.